buenas, somos curiosos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Bueno, pues vamos a hablar ahora un poquito sobre la cinética enzimática. La velocidad de reacción, en principio, es uno de los conceptos más importantes de la cinética enzimática, ya que define la desaparición del sustrato y la aparición del producto en función del tiempo. Gráficamente, vemos que la velocidad y el tiempo 1 será lo mismo, es decir, la velocidad es igual a los reactivos o los sustratos entre el tiempo. Es decir, que al hablar de velocidad lo que estamos hablando es del análisis cinético que se realiza a distintos tiempos muy breves en los que no se haya transformado más del 10% del sustrato y por ello el sustrato, o la concentración mejor dicho del sustrato, se mantiene constante. Por lo que la velocidad inicial suele ser igual a una constante por la concentración de ese sustrato o reactivo, o sustratos o reactivos si son más de uno. Cualquier análisis necesita, por tanto, partir del momento de cuestión cero a nivel empírico, puesto que el orden de la reacción indica cómo depende la velocidad de un proceso de esa concentración de sustrato. Si es independientemente, será de orden 0 y si tiene algún tipo de relación, si es lineal, en este caso será de orden 1 o si es exponencial será de orden 2. Y esto implica que las reacciones de orden 1 se suelen expresar con la siguiente fórmula de velocidad igual a la constante por la concentración del sustrato. Las de orden de tipo 2 son aquellas que se va a encontrar la concentración de sustrato elevado al cuadrado, y en las de orden 0 siempre va a valer como si fuera la velocidad por minuto y por tanto da igual a la concentración de sustrato, es decir, no se tiene en cuenta ni siquiera la constante. Una de las cosas interesantes cuando hablamos de este tipo de cosas es que generalmente a más sustrato se considera que hay más velocidad y por tanto si por ejemplo estamos en una reacción de orden 1 o que tuviéramos dos sustratos, por ejemplo, se tiende a tener más velocidad, por ejemplo, que en una de orden 0. Con poco sustrato en principio se tardan más en empezar que cuando hay mucho sustrato, sin embargo se tardan menos en esa velocidad inicial. Y por tanto el orden de la reacción va a influir en la velocidad de la reacción. Esto también implica que las reacciones de nuestro organismo generan un estado hiperbólico, es decir, que dependen de si el sustrato está en mucha cantidad o en poca, y debido a que es una reacción bastante compleja, en general el complejo enzima-sustrato implica que haya esa constante, esa K, que vemos ahí en todas las fórmulas, y que es esa formación de la unión del enzima con el sustrato, y esa constante se le llama constante de disociación, o también existe otra constante que es la constante de equilibrio de la formación que se produce cuando aparece el producto. Es decir, que tenemos en realidad distintos tipos de constantes. Repito. Por tanto, en cualquier reacción metabólica tenemos tres tipos de constantes. La primera es la constante de formación del enzima sustrato, que suele ser la K1 o la K del sustrato 1 más su sustrato 2 y demás. Después tendremos también la constante -1, que significa que es la constante de disociación del enzima y el sustrato. Y la constante 2, la K2, que estamos viendo en este caso, es la constante de equilibrio de formación del producto. Por lo que normalmente el enzima sustrato, este complejo, va a ser limitante en cuanto a la velocidad también de la propia reacción, como podríamos haber imaginado cuando hemos hablado de que era una enzima en los casos anteriores. Las enzimas son capaces de saturarse y por tanto están limitadas no solamente para dar una cierta velocidad, sino que además también dependen evidentemente del sustrato y la facilidad o no con la que interaccionan con los distintos sustratos y o reactivos para poder llegar a esas energías libres de Gibbs para producir las reacciones metabólicas.
o mejor dicho, las reacciones a secas. Yo digo metabólicas porque estamos dentro del mundo de la biología y por tanto de la bioquímica. Para cualquier reacción, en cualquier caso, necesitamos de condiciones en equilibrio como las de Michaelis-Menten, desarrolladas en 1913 y supuestos que se hicieron, por tanto, por este científico, que producen que un equilibrio entre la formación y la disociación del enzima sustrato es lo que hace que haya una concentración más o menos constante en las condiciones de la velocidad inicial a nivel empírico, así como la disociación del enzima sustrato, que predomina sobre la transformación de ese enzima sustrato en el enzima liberado más los productos que se generen de esos reactivos, lo que haría que se produzca una K2, es decir, una constante de equilibrio de formación de productos mucho menor que la constante de formación del equilibrio o de la formación, mejor dicho, del enzima y el sustrato. Por otro lado, también las condiciones del estado estacionario se descubrieron por Prince y Haldane en 1925 y estos supuestos del tiempo corto, que puede llegar a durar incluso milisegundos después del inicio de la reacción, se producen en unas condiciones de ese estado estacionario que ellos definieron, donde la concentración del enzima sustrato es la velocidad de desaparición del enzima sustrato, lo que hace que sea la suma de la disociación del enzima más el sustrato y su transformación en ese enzima más el producto. Este tipo de disociación, por tanto, de enzima-sustrato no predomina sobre la transformación de ese enzima unido al sustrato en el enzima liberado ya más los productos, por lo que al final resulta que la constante de equilibrio de formación de productos es bastante similar a efectos prácticos de la constante de formación del enzima sustrato. Por otro lado, también es verdad que la ecuación cinética es un poco más complicada y llevaría muchos más cálculos, pero para quedarnos con lo importante, deciros que estarían las constantes de Michaelis-Menten, que son la Km, que básicamente lo que es una constante de equilibrio en la cual vamos a ver que se calcula la velocidad inicial de prácticamente todos los sustratos como la velocidad inicial, que es igual a la velocidad media de la reacción por la concentración de sustrato o sustratos o reactivos que tengamos, partido de la Km más la concentración de ese sustrato. También tendremos que la Km, por tanto, se puede calcular como que la K-1, es decir, la constante de disociación de ese enzima sustrato, más la constante de equilibrio de formación de los productos entre la constante de formación del enzima sustrato, nos acaba generando esa Km, ¿vale? Y luego, por supuesto, la velocidad media, que no es otra cosa nada más que la constante de equilibrio de formación de los productos por ese multiplicado por la concentración de enzima total que se nos acaba dando después de la reacción, es decir, el enzima que acaba al final con los productos. La representación gráfica, por tanto, de toda esta ecuación de Michaelis-Menten acaba siendo por el cálculo de constantes cinéticas y por todas estas fórmulas que os acabo de comentar. También hay que hablar de que la velocidad máxima normalmente definida como Vmax, suele ser la velocidad en condiciones de la saturación del enzima, es decir, cuando está totalmente saturada la enzima con una total disponibilidad hacia los sustratos, siendo una constante de velocidad máxima con unidades de velocidad precisamente que son los micromoles o micromolar, mejor dicho, por minuto. Si bien es verdad que la Km, como he dicho, es bastante importante y por supuesto la velocidad máxima, la cinética bifásica es en la que la famosa constante de equilibrio nos indica la concentración de sustrato a la que la enzima trabaja a la mitad de su capacidad total, de modo que da una idea bastante amplia del rango de la concentración de sustrato, en la que la capacidad de la respuesta de la enzima ante esos cambios de concentración pueden llegar a ser máximos, y regulamos por tanto el flujo de la reacción tanto para la subida como para la bajada de la velocidad. Es decir, que para lo que es muy útil esta cinética bifásica es para saber realmente cuánto de eficiente y cuánto se puede trabajar con el enzima.
La km significa, por tanto, a nivel biológico, que es específica de cada caso para un par de enzimas sustrato, actuando de diferente forma para cada ruta metabólica o también diferente en cada tejido, puesto que cada uno tiene su propia cinética y su propia constante de metabolismo. Para algunos problemas hay que tener en cuenta que la velocidad máxima y la actividad enzimática, cuando tengáis que trabajar empíricamente, hay unidades internacionales de la actividad enzimática con una cantidad de enzima que cataliza, por tanto, la transformación de 1 micromol de sustrato por 1 minuto en condiciones óptimas de disponibilidad de dicho sustrato, y esa saturación de la enzima tiene que ver, por supuesto, con el pH, con la temperatura, como ya comentamos, y la cantidad de actividad enzimática en unidades del sistema internacional, por tanto, son moles por segundo, o también se puede utilizar con los catales, ¿vale? Pero bueno, los catales no suelen ser muy utilizados. La actividad enzimática no es más que la velocidad máxima de la saturación de esa enzima transformada, por tanto, en 1 minuto, y la velocidad de la reacción en condiciones de la velocidad máxima, es decir, en condiciones de saturación del propio enzima, es lo que conocemos, por tanto, como estas concentraciones tan importantes para la actividad específica y la cantidad de acción de una enzima, ¿no? Sí que es verdad que también se expresa normalmente el total de la proteína de una preparación. Para la actividad específica se utiliza lo que llamamos la constante catalítica, que en realidad no es otra cosa que la constante de formación del equilibrio de los productos, esa famosa K2, que es el número del recambio de esa actividad molecular que produce reacciones enzimáticas de primer orden normalmente, y que por tanto a mayor KCAT, que le llaman, una K de catalización o catalítica, encontraremos un mayor proceso de catalización, es decir, mayor eficacia en la reacción. Y por tanto, antes se llegará al equilibrio. La representación de los inversos, que sería el inverso de la concentración y el inverso de la velocidad, por supuesto se pueden tener en cuenta, y normalmente de hecho se utilizan mucho para hacer la representación del Lindenberg-Burke, que permite calcular directamente en una gráfica las constantes cinéticas. Esto se hace mediante la ecuación de una recta de y igual a mx más b o a x más b, según como lo queráis ver, y normalmente el punto de las y se calcula como 1 partido de la velocidad inicial, la x se calcula como 1 entre la concentración del reactivo, la pendiente de esa recta será la km entre la velocidad máxima, y el punto normalmente de cortes, es decir, la b, ese punto que existe, es 1 partido de la velocidad máxima. Y esto implica que hay inconvenientes en la representación de los inversos, ya que hay errores en el pipeteo y hay errores a nivel empírico, y por tanto los errores existen. Esto se suele utilizar normalmente en estadísticas y con análisis estadísticos que corrigen ese tipo de errores, o mejor dicho, se pueden hacer teniendo en cuenta los posibles errores que impliquen. Otras representaciones, como la de Edai-Hofstee, tienen menor error en principio en cálculos gráficos, aunque son menos visuales que la de Lindenberg-Burke, pero también es verdad que hay otras cinéticas que son enzimas, por ejemplo, con cooperatividad, y cinéticas de bisustrato, y estas normalmente son enzimas con cooperatividad y fuertes en el metabolismo, ¿vale? Muy comunes, que implican varios sustratos, y además la transferencia de un grupo funcional en muchos casos, por ejemplo, de algún grupo protonado, y pueden analizarse mediante cinéticas mendelianas, es decir, de Michaelis-Menten, ¿vale? Mendelianas, y el comportamiento de cada sustrato pues se analiza un poco por separado y luego ya en el conjunto. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido, y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar, hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis, que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás, aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.